Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos. Tengo este tutorial para tejer este suéter para niña de 4 años. Está tejido con 100 gramos de estambre. Se puede tejer en cualquier medida. Muy fácil para tejerlo paso a paso con todas las indicaciones necesarias para que no tenga ningún problema para empezar y terminarlo. Este es el estambre que se va a usar, Angora Hombre Batik de la marca Alice. El gancho 3.25 milímetros. Se puede tejer con el 2.25 como usted prefiera. Se empieza con 5 cadenas para formar el centro del cuadro. 5 cadenas. Se desliza en el primer punto y se tejen 3 cadenas para el primer punto alto, 2 puntos altos para formar un grupo de 3, tomando en cuenta la cadena, 3 cadenas. Enseguida 3 puntos altos, ahí son 2 grupos de 3, de nuevo 3 cadenas, el siguiente grupo de 3, ahí son 3 grupos, 3 cadenas, el último grupo de 3, tres cadenas y se desliza en la tercera cadena y cerrar la primera vuelta. Ahí está la primera vuelta terminada. Se va a continuar tejiendo 3 cadenas para el punto alto, una cadena de separación y en cada espacio de 3 cadenas se teje el grupo de 6, 3 cadenas, el siguiente grupo, 3 puntos altos para tener el grupo de 6 separados de 3 cadenas. Ahí está formada la primera esquina en la vuelta 2. Una cadena de separación para estar tejiendo en cada esquina el grupo de 6 separado de 3 cadenas, una cadena, el tercer grupo de 6 en las 3 cadenas de la vuelta anterior, una cadena, tres cadenas,
Este es el último grupo de 6. Aquí se tejen 2 puntos altos y las 3 cadenas se convierte en un grupo de 6. En la tercera cadena se desliza y queda una cadena libre de separación, así como estas cadenas que tenemos de separación en medio de cada grupo de 3. Ahí está la segunda vuelta. Se empieza la tercera vuelta. Voy a deslizar por debajo de la cadena 3 cadenas. Siempre se va a estar tejiendo un grupo de 3 con una cadena de separación y en cada esquina un grupo de 6. Aquí está el primer grupo de 6 en la tercera vuelta, una cadena en medio de cada esquina es un grupo de 3, una cadena y el grupo de 6. 3 cadenas, una cadena. Esta es la segunda esquina en la vuelta 3. Después de la cadena, el grupo de 3, una cadena y el grupo de 6 con 3 cadenas, la tercera esquina, una cadena, en el espacio de cadena, los 3 puntos altos, una cadena, el grupo de 6 en la última esquina, 3 cadenas, una cadena y se desliza en la tercera cadena. Ahí está terminada la tercera vuelta. Se empieza la vuelta 4 con 4 cadenas. En cada espacio de una cadena se teje el grupo de 3, una cadena de separación y en la primera esquina de la vuelta 4 el mismo grupo de 6, esta es la primera esquina de la vuelta 4. Arriba de cada grupo de 3 se va a tejer una cadena
En cada espacio de una cadena se teje un grupo de 3. Tenemos un grupo de 3 de la vuelta anterior, se teje un espacio de cadena y en la cadena el grupo de 3. Una cadena, esta es la vuelta 4, el grupo de 6, ahí está la segunda esquina. Aquí se va a continuar repitiendo este lado que se tejió en este que se empezó con los 2 grupos de 3 y separados de una cadena en cada espacio. En la vuelta 4 se tejió este segundo lado igual al primero que tejí y el tercer lado, repitiendo los mismos puntos, es 1, 2 y 3 lados. Este es el último de la vuelta 4. Está el último grupo de 6, la cadena y 2 puntos altos. Las 3 cadenas es el último punto alto para tener el grupo de 3 al final de la vuelta 4. Se empieza la vuelta 5, deslizo por debajo de la cadena, las 3 cadenas para el primer punto alto, el primer grupo de 3, una cadena en el punto de cadena, el grupo de 3, una cadena, el grupo de 6, una cadena, en cada espacio de cadena un grupo de 3. Con una cadena de separación. Es la vuelta 5, la primera esquina del grupo de 6, 3 grupos de 3 separados de una cadena, una cadena para empezar la siguiente esquina con un grupo de 6, la segunda esquina en la vuelta 5 se repite este primer lado completo con 1, 2, 3 grupos de 3 en cada lado con el grupo de 6 en cada esquina. En la vuelta 5, los 3 lados y se termina con el último grupo de 3. Una cadena y se desliza en la tercera cadena. Ahí deslizo el punto y está terminada. Aquí se empieza la vuelta 6 con 3 cadenas para el último grupo de 3 que se va a tejer en este espacio de cadena. Esta vuelta es como el inicio de la vuelta 2. Se tejieron 4 cadenas, que es lo que se va a tejer en este punto.
en la vuelta 6, 3 cadenas para el punto alto, una cadena de separación y el grupo de 3. Es la vuelta 6. Siempre tejiendo una cadena en medio de cada grupo de 3. Las 5 vueltas que se acaban de tejer, le voy a mostrar en un lado. En la primera vuelta es un solo grupo de 3. Aquí son 2 grupos de 3. En este son 3 grupos de 3. 4 grupos de 3. Y aquí son 5 grupos de 3. Y en la vuelta 6 que se empieza van a ser 6 grupos de 3 en total. Estoy contando estos de la esquina para poder tener el total de cada lado con los grupos de 3. Así se va a continuar hasta que tenga 8 vueltas. Aquí se corta el hilo. Aquí se cortó el hilo. Voy a pasar una esquina, 2 en la segunda esquina, en este punto de cadena, que es el primer punto en este lado. Voy a enudar el hilo para terminar el cuadro y tejer las 3 vueltas que faltan. Aquí se va a formar el cuello en la espalda. Aquí lo tenemos, esta esquina queda libre. Lo hago acá el cuello para que esto no quede, la unión que se ve aquí, que no quede en esta parte de aquí que es la manga. La pongo hacia abajo. Esta es la parte de abajo del suéter. Empiezo con 3 cadenas para el primer punto alto, 2 puntos altos. Ahí está el primer grupo de 3, una cadena. Todo es igual lo que se está tejiendo. Los mismos puntos en cada lado. En la esquina se va a tejer el mismo grupo de 6, los grupos de 3 en cada espacio de cadena. La siguiente esquina y tejemos sobre este lado donde se cortó el hilo, el grupo de 6. Este es el último lado que se teje hasta este espacio de cadena. Aquí se empieza y aquí se termina la vuelta 9 con un grupo de 3. Se termina la vuelta 9. Aquí están las esquinas completas. Se empieza la vuelta 10. Doy vuelta hacia frente y se deslizan 3 puntos, uno en cada punto alto y el último por debajo de la cadena. Se repite la vuelta anterior, los mismos puntos hasta llegar a la esquina y tejer las 3 esquinas en forma regular y llegar hasta este espacio de cadena para terminar con el último grupo de 3. Es la vuelta 10. La vuelta 10 ahí se termina en este espacio de cadena. Me regreso
con 4 puntos deslizados, el último por debajo de la cadena, y se repite la misma vuelta anterior, empezando desde este espacio en la vuelta 11 hasta este último espacio de cadena. 11 vueltas, aquí está el último punto. En la última vuelta, aquí se empezó a este lado, aquí se termina. Este es el cuello de la parte de la espalda. Aquí está completo. Se corta el hilo. Aquí tenemos la espalda. Vamos a continuar y tejer esta pieza que es la del frente. Aquí va la abertura al frente. Se termina abajo en esquina. Esto va para debajo del brazo, donde empieza la bocamanga. Y este es el cuello. De esta pieza se van a hacer 2 iguales. La vamos a empezar en este espacio y se termina en esta última vuelta. Se empieza igual con 5 cadenas y con los grupos de 3 puntos altos, 3 cadenas en cada esquina. Esta es la tercera esquina. Y el último grupo de 3. Aquí se termina la primera vuelta con 4 grupos de 3 y 3 esquinas. Se empieza la segunda vuelta. Voy a girar el tejido y se empieza a deslizar desde el primer punto alto, el primer punto, el siguiente son 2, 3 y por debajo de la cadena 4 puntos deslizados. Esto lo vamos a estar haciendo en cada vuelta porque se teje al lado revés, al lado derecho. Ahorita se va a tejer al lado revés y se empieza el primer grupo de 6, 3 cadenas. En la orilla siempre va a estar el grupo de 6 en cada lado. Este es el primer grupo de 6. Una cadena y el siguiente grupo de 6. Tres cadenas. Esta esquina es la mitad del triángulo que se va a tejer. Una cadena, el grupo de 6, 3 cadenas. Ahí está formada la esquina al final de la vuelta 2. Aquí está donde se terminó y giro a este lado para que la hebra quede en la parte de atrás y deslizo igual que la vuelta anterior. 1, 2, 3 en cada punto alto y el siguiente
debajo de la cadena. Y se empieza el grupo de 6, una cadena de separación, y este es el primer espacio de una cadena. Se teje el grupo de 3, que es la mitad de un lado, una cadena, y en la esquina es la única esquina que se va a tejer las 3 cadenas, una cadena, el grupo de 3 en el espacio de cadena, una cadena y el grupo de 6 al final de la vuelta 3. Los 3 puntos altos, las 3 cadenas y los 3 puntos altos. Y ahí está terminada la vuelta 3. Enseguida la vuelta 4, deslizando igual que las vueltas anteriores hasta el espacio de cadena, el grupo de 6 en cada espacio de cadena, un grupo de 3, separando una cadena en cada grupo, el grupo de 6, los grupos de 3 con una cadena de separación y al final el mismo grupo de 6. Aquí es la vuelta 3 y son 1, 2, 3 grupos de 3. Y así se va a continuar repitiendo hasta la vuelta 8 o 3 vueltas antes de que tenga su medida. Se termina la vuelta 8, marco donde se empezó, aquí se termina. Esta medida van a ser 3 vueltas antes de terminar las vueltas que se necesitan para la parte del frente. Aquí donde tengo la marca es el cuello. Esta es la parte de los botones, la mitad del frente. Aquí regreso, esta esquina no va a cambiar, va a seguir tejiéndose igual que estas últimas vueltas. Regreso con la vuelta 9 hasta la parte que tenemos en este grupo de 3. La vuelta 9, todos los puntos son igual a este lado, que es la parte de abajo. Aquí está la parte del cuello. La vuelta 9, hasta aquí se llega el tejido. Voy a girar el tejido hacia la parte del frente y se deslizan igual 4 puntos, es 1, 2, 3 y por debajo de la cadena 4. Y se empieza el grupo de 3. La cadena de separación y así se va a repetir en forma regular los siguientes espacios, separando con una cadena cada grupo de 3 y se teje la esquina en forma regular y llegamos al final. Esta es la vuelta 10 que empezamos con estos 2 puntos que tengo aquí. Esta es la 8, la 9 y la 10. Y llegamos a la 10
hasta este último grupo de 6. Esta es la vuelta 10 que se terminó, deslizo y empiezo la última vuelta, la vuelta 11, con los mismos puntos hasta llegar antes del último grupo de la vuelta anterior. Se teje al final, ahí está a su lado correcto. Hasta aquí se llega con la vuelta 11, se corta el hilo y se teje una pieza igual a esta para tener las dos piezas del frente. Esta es la parte de abajo, la manga y el cuello. Aquí tenemos la espalda. Este es un lado del frente. Este es la parte contraria del frente. Esta es la bocamanga. Aquí tenemos el cuello de la parte delantera y la espalda. Aquí está la parte de abajo. Se va a tejer los hombros y los costados. Para hacer la parte de la manga que va en cada lado, se va a empezar a tejer como esta pieza hasta la vuelta 8. Esta es la parte delantera. Aquí la tengo. Hasta aquí es la vuelta 8, de esquina a esquina. Me regreso normal, la vuelta de regreso en la vuelta 9 hasta este espacio se va a tejer. Esto va a ser la forma del cuello. Aquí va la bocamanga y este es el hombro. Se regresa deslizando 4 puntos. Aquí son 3 y por debajo de la cadena. El grupo de 3, la cadena, el grupo de 3 hasta este último espacio de cadena. Aquí se va a terminar. Después de este último grupo de 3 se teje el grupo de 6, siempre separando de una cadena. El grupo de 6. Ahí está la vuelta 10, la 8, la 9 y la 10. Aquí no va a cambiar a este lado, solamente esta es la mitad hacia la parte de arriba. De nuevo deslizo los 4 puntos por debajo de la cadena. A esta pieza delantera, esta es la parte de abajo, es el cuello y la mitad del frente. Se va a empezar a unir aquí para que quede el cuello y el cuello de la manga. Aquí se va a empezar en esta última vuelta. Los 4 puntos deslizados, el grupo de 3 es la vuelta 11, la última, una cadena y se desliza en el lazo de la esquina
una cadena, el grupo de 3, una cadena, deslizo, una cadena, en cada espacio de cadena el grupo de 3, una cadena, deslizo, una cadena y el grupo de 3. Y se va a continuar uniendo en esta forma hasta terminar en este punto, en la última vuelta, la vuelta 11. Estoy por finalizar la vuelta 11. Aquí está el espacio y este es el último grupo de 3 en el último espacio de cadena. Una cadena y corto el hilo. Ahí está la unión de esta parte. Se dobla en esta forma. Esta es la manga. Se teje las 3 vueltas que faltan a este lado de la espalda. Aquí voy a empezar, anudo el hilo y repito estas 2 vueltas. Esta última vuelta a este lado es la vuelta 8. Se va a tejer 9 y 10. Y en la 11 vamos a unir, esta es la espalda, aquí está el cuello, lo vamos a unir a esta parte en la vuelta 11. Aquí vamos a empezar la vuelta 9. Y se regresa con la vuelta 10. Estoy de regreso en la vuelta 11. Este es el primer grupo de 3, una cadena. Y aquí empiezo a unir. Este es el cuello de la espalda. Deslizo una cadena y el grupo de 3. Una cadena. El siguiente grupo de 3, una cadena. Una cadena, el grupo de 3, una cadena. Una cadena. Una cadena. Una cadena.
la cadena, el grupo de 3, la cadena, la cadena y se teje grupo de 6, una cadena a la mitad del lazo de 3 cadenas, deslizo una cadena y el último grupo de 3. Aquí se corta el hilo y le muestro, ahí está la espalda. Se va a tejer una segunda pieza igual a esta en este lado. Estoy en la última vuelta, la vuelta 11. Este es el hombro. Aquí lo voy a empezar a unir en esta vuelta con la espalda. Se terminó de unir al lado de la espalda. Voy a tejer a este lado. Aquí se corta el hilo y se anuda en esta primer cadena, que es esta vuelta que tenemos aquí, la 9, y se va a tejer en esta misma forma, 9, 10 y 11. Aquí se empieza. Hasta llegar a la orilla y se regresa en la vuelta 10. Este es el último espacio que se agregó a la espalda, el hombro, el frente. Y en esta parte ya tengo el último grupo de 3 y se empieza a unir desde este espacio y se termina en la orilla, la vuelta 11 del hombro. Este es el hombro, se agregó en la espalda y al frente. Aquí se cortó el hilo. Se va a continuar para tejer la parte de los lados. Enseguida, después de que se tejieron los hombros. Esta es la primera pieza que tejí para un lado hasta la vuelta 10. Está de lado a lado y la esquina completamente, todos los puntos, así como se tejieron las otras vueltas hasta la vuelta 8, así se va a tejer después de la 8, 9, 10 y 11 en forma completa. Aquí se va a empezar a unir. Aquí tengo el primer grupo de 3 en la vuelta 11. Aquí la estoy empezando y la voy a unir a la espalda. Aquí está el cuello. La voy a empezar hacia la parte de arriba. 3 puntos altos, una cadena y se empieza a agregar la vuelta al mismo tiempo de estar tejiendo la orilla de la última vuelta. La cadena y en cada cadena se hace el punto deslizado. Así hasta llegar a esta parte de arriba. Aquí termino de agregar esta parte. Es el lado que les mostré, la espalda.
el último grupo a este lado. Aquí está la esquina, una cadena. Esta es la esquina de la espalda. Esto que está doblado es la manga. Esta pieza que está al frente la abro. Aquí pongo la manga hacia esta parte de arriba para unir la parte de abajo de la manga. Esto se va a terminar en esta vuelta 11 en este lado, agregando el frente. Aquí lo unimos, la parte de abajo de la manga. Tengo una cadena después del grupo de 3. Esta es la esquina de la espalda. En la cadena se desliza. Aquí está la espalda. Y se desliza por separado la esquina del frente. Esta es la manga. Una cadena y se regresa con el grupo de 3. Una cadena y en el primer espacio de cadena se desliza. Una cadena. A este lado se está tejiendo. Aquí le muestro la esquina de la espalda, la esquina del frente y la esquina de un lado. Y la manga quedaría en esta forma. Así vamos a continuar hasta terminar la parte de abajo en esta pieza. Aquí está la pieza ya terminada. Aquí se forma ya la manga. Se va a hacer lo mismo en estas dos piezas. Se va a unir igual que en esta. La parte del frente y la parte de la espalda. El siguiente triángulo. Se va a tejer la manga. Aquí tengo los dos lados. Tejí ya una manga. Se va a hacer este lado igual al anterior. Se anuda el hilo en esta parte. Están estos dos grupos y los segundos. En estos se va a anudar el hilo en la tercera cadena. Estos son los únicos dos que van a quedar sueltos. Después se van a coser al terminar la manga. Así la otra manga está igual. Y empiezo deslizando solamente en estos dos para que estén unidos estos dos lados. Y se tejen 2 cadenas en cada espacio y se va deslizando en cada grupo 2 cadenas. Se desliza.
2 cadenas. Así se va a ir tejiendo todo alrededor, deslizando en el último punto alto de cada grupo, hasta llegar a este espacio con 2 cadenas y un punto deslizado. Llego al final del último grupo, 2 cadenas. En este primer punto se desliza y ahí está la vuelta con los lacitos de 2 cadenas. Las hice un poco sueltas para que no quede ajustado el tejido. Se empieza la primera vuelta de la manga, deslizo un punto por debajo de la cadena. Tenemos 19 lazos de 2 cadenas. En este punto se tejen 2 puntos altos y un punto alto. En los siguientes van a ser 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En cada espacio de cadena se tejen 3 puntos altos. En la manga no se le va a tejer cadena en medio de cada grupo de 3, sin cadena de separación. Y vamos a llegar hasta 2 espacios antes de donde se empezó la primera vuelta. Son 2 espacios de cadena. Aquí se va a tejer 2 puntos altos y un punto alto. Esto es para reducir un poco más la manga. Se desliza en la tercera cadena. Ahí está terminada la primera vuelta. En estos 2 puntos se hizo un solo grupo de 3. En estos 2 lazos igual se hizo un grupo de 3. Si su manga está con el tamaño que se necesita, puede tejer los grupos de 3 en cada espacio de cadena. Aquí se empieza 3 cadenas para un punto alto y se pasan los 3 puntos altos para llegar al siguiente espacio y tejer el primer grupo de 3 en la segunda vuelta. El siguiente y así hasta estar en este último espacio en medio de estos 3 puntos altos y 2 puntos altos. Se termina la vuelta 2 de la manga. Este es el último grupo de 3. Se pasan los 3 y se tejen 2 puntos altos y se desliza en la tercera cadena. Aquí están 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos. Aquí son 19 lazos de 2 cadenas. Y en la segunda vuelta son 17 grupos de 3. La tercera vuelta de la manga se empieza con 3 cadenas. En este mismo espacio se teje el grupo de 3. En medio de cada grupo
se tejen los 3 puntos altos. No olviden que no lleva punto de cadena en medio de cada grupo de 3. Así hasta llegar a este último espacio. Se cierra la tercera vuelta de la manga en la tercera cadena. Ahí tenemos los mismos grupos 17 en la tercera vuelta. Se teje la vuelta 4 con 3 cadenas y en medio de cada grupo el grupo de 3. Así hasta llegar a este espacio con los grupos de 3. En la vuelta 4 de la manga se va a hacer una disminución. Aquí está un punto alto. En el siguiente se va a tejer 2 puntos altos y se desliza en la tercera cadena y ahí tenemos un grupo de 3. Se empieza a tejer las 3 cadenas para el primer punto alto y en este espacio se tejen los 2 porque la cadena está a este lado. Así en cada espacio un grupo de 3 hasta terminar la vuelta 5. Aquí se termina la vuelta 5, los últimos 3 puntos altos. Aquí está el primer grupo que se tejió y se desliza y tenemos 16 grupos de 3 en la vuelta 5. La 6 se teje sin disminución, 3 cadenas. En cada espacio el grupo de 3 y aquí se termina con 2 puntos altos el último grupo de 3 en la vuelta 6 con los mismos grupos que son 16 en total en la vuelta 5 y la vuelta 6. Se cierra la vuelta 6 con 2 puntos altos y se desliza en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta de la manga. En la vuelta 7, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a llegar a tejer hasta este espacio. En la vuelta 7 se va a hacer una disminución. En la vuelta 7, en este espacio, antes de llegar al último, se tejen 2 puntos altos y un punto alto y se desliza en la tercera cadena. Y se va a continuar tejiendo 3 cadenas. En el siguiente punto, el grupo de 3, esta es la vuelta 8. Vamos a llegar hasta este espacio con el grupo de 3, es la vuelta 8. Se termina la vuelta 8
Este es el grupo de 3. Son 3 puntos altos y se tejen 2 puntos altos y se desliza en la tercera cadena. En la vuelta 8 tenemos 15 grupos de 3. Se va a tejer la 9 y la 10 con los mismos grupos de 3. Está tejido hasta la vuelta 10 con los mismos grupos, la 8, la 9 y la 10. Son 15 grupos. La vuelta 11 se va a hacer una disminución al final. Es la última disminución de la manga. La vamos a hacer 2 espacios antes de terminar la vuelta 11. Los últimos 2 espacios para terminar la vuelta 11 son 2 puntos altos. En el siguiente, un punto alto y deslizo en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta 11. Se empieza con 3 cadenas y en cada espacio, siempre pasando 3 puntos altos, se va a terminar la vuelta 12 con 14 grupos de 3. La vuelta 12 de la manga se termina pasando los 3 puntos altos. Dos puntos altos y se desliza en la tercera cadena. Y son 14 grupos de 3 puntos altos. Se va a tejer hasta la vuelta 16, 13, 14, 15 y 16. 4 vueltas. La vuelta 16, aquí están las vueltas anteriores, son 14 grupos de 3 puntos altos. Se va a hacer la orilla, una cadena en este mismo punto, medio punto en cada espacio. Se termina la vuelta de medio punto, deslizo en el primer medio punto y empiezo en el siguiente punto por la parte de atrás, medio punto, el siguiente al frente, en la parte de atrás el medio punto, al frente. Así se va a ir intercalando cada punto, uno al frente y el siguiente por la parte de atrás, hasta terminar la vuelta. Se termina la segunda vuelta de medio punto. Este punto, el último, lo tomo por la parte de arriba y deslizo en el siguiente espacio y el mismo punto que se tejió por la parte de atrás, vuelvo a tomarlo por la parte de atrás, al frente, así como en la vuelta anterior. Para ir formando un punto elástico o punto resorte. En total se van a tejer 5 vueltas
contando desde la primer vuelta de medio punto. Ahí están las 5 vueltas. Se corta el hilo. Ahí está la manga. Se va a tejer en la parte del cuello y aquí en los lados medio punto para hacer la orilla de la parte del frente. Esta es la parte de abajo. Aquí anudé el hilo. En este último grupo de 6 se tejen 3 puntos altos, 2 cadenas, y en el siguiente grupo un grupo de 3 puntos altos y enseguida 2 cadenas y un punto deslizado en cada último punto al final de cada grupo de 3. En esta parte donde está el centro, una cadena, deslizo, 2 cadenas, deslizo, una cadena, solamente en este espacio para reducir un poco el espacio en estos 2 lados y esto abra más, no haga vuelta en esta parte de la orilla. Así se va a continuar hasta llegar al cuello con 2 cadenas en cada espacio. Llego a la parte del cuello, se tejen 2 cadenas, deslizo, 2 cadenas, deslizo, aquí está la unión de las 2 piezas. Estos 2 grupos de 3 los voy a juntar en un punto deslizado y se sigue tejiendo igual, deslizando, así toda la orilla se va a tejer. Esta es la esquina del cuello. En esta parte tejo una cadena, deslizo, 2 cadenas, deslizo, una cadena y se desliza el punto. Cuando esté un punto diferente a estos grupos, es una cadena antes y en este espacio 2, para que esto reduzca el centro de la pieza que se está tejiendo. Así vamos a continuar. Este es el mismo espacio que se tiene que unir porque aquí está la unión de 2 piezas. Y así vamos a continuar. Aquí se coloca una cadena y aquí 2 cadenas. Aquí está el cuello, el siguiente lado y se termina en este espacio 2 cadenas y el punto deslizado. Se va a tejer en esta misma forma como se empezó después del punto deslizado. Tejo un grupo de 3,
2 cadenas, en este espacio el siguiente grupo de 3 y ahí está terminado la primer vuelta. Empiezo la siguiente vuelta deslizo 3 puntos altos por debajo de la cadena, 3 cadenas, dos cadenas, el grupo de 6, medio punto en cada espacio en el punto deslizado. Aquí son 2 cadenas en el punto deslizado, 2 medios puntos. Así se va a tejer en cada punto, se teje un medio punto todo alrededor. Tejí 3 vueltas de medio punto en cada esquina. En la última vuelta disminuí 2 puntos en cada esquina y al lado derecho, porque es para niña el suéter, lleva los ojales al lado derecho. Aquí los marqué. Y en la segunda vuelta se tejió una cadena y paso 2 medios puntos de la primer vuelta. Según la medida del suéter, también según el grosor del hilo. Y en la tercera vuelta tejí 2 medios puntos en la cadena. Y en este lado de los ojales tejí una vuelta más. Una vuelta extra, que son en total, en este lado son 4 vueltas. Y de este espacio, todo alrededor son 3 vueltas. Ahí le voy a colocar los botones al lado contrario. Y aquí le muestro la orilla. Sobre este mismo grupo de 6 se estuvo tejiendo las vueltas de medio punto, avanzando un punto más hacia abajo para que no pierda la forma del grupo de 3. Ahí lo tiene. Los 2 lados en la misma forma. Este último, como es una vuelta más agregada, sobresale la vuelta y aquí queda recta la tercera vuelta. Perdí las puntas. Ahí está la parte de abajo. Toda la orilla de la parte de abajo tiene la misma terminación porque el triángulo así se tejió. Esta es la espalda.
en la parte de atrás, ahí están las mangas. Aquí está el suéter terminado. Solamente le coloco los botones. Espero que le haya gustado. Si es así, comparta el video. Me puede regalar un like. Suscríbase para que tenga el siguiente proyecto. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye. Bye bye.